Buenos, buenas de vuelta, jóvenes. Estamos ahora en la parte teórica. Vamos a seguir viendo los distintos tipos de grupos de bacterias de importancia médica. ¿No? Hablamos de las bacterias patógenas, aquellas bacterias que nos causan procesos infecciosos, ¿no? Que pueden conllevar a incluso a la muerte, ¿no? En algunos casos. Pero ahora como estamos en teoría, vamos a tener un enfoque más del punto de vista clínico, ¿no? De las características estructurales y funcionales que tienen este grupo de bacterias, ¿no? En la parte de práctica ya hemos visto esto, pero hay un enfoque más de identificación e aislamiento de estas bacterias, ¿no? Desde un punto de vista más de laboratorio. Ahora vamos a volver a ver estas bacterias, pero desde un punto de vista más clínico. Entonces, antes de comenzar con la clase, vamos a realizar el llamado de lista, ¿no? En este caso de la parte teórica del curso. Bien, entonces, jóvenes, atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría. Señorita Alegría. Parece que aún no se puede conectar. Señor Anthony Alejos. Presente, doctor. Gracias, joven. El señor Henry Arbildo. Señor Arbildo. Parece que todavía no entra. Señor David Atachao. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Luz Basilio. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor David Bejarano. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Carmen Cáceres. Señorita Cáceres. Puede escribir por el chat si tiene problemas con su audio. Presente para sabernos que usted está presente, porque la veo en línea, pero tiene que manifestar su asistencia. Puede escribir por el chat si tiene problemas con el micrófono. Señorita Lisbeth Calderón. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Dorita Cárdenas. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Ángela Chuquillauri. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Manuel Fernández. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Paulina Flores. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Evelyn Fretel. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Eliana Huanca. Presente, profesor. Gracias, señorita. El señor Oscar Huancoillo. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Elizabeth Guailla.
Señorita Guailla. Parece que aún no ingresa. La señorita Santos Manchay. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Kevin Ortega. Presente, doctor. Gracias, joven. El señor Rafael Paraguay. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Vanessa Pérez. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Suzette Rivas. Señorita Rivas. El señor, perdón, Juan Rivera. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Ana Romero. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Angie Susaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Liliana Tello. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Katy Tixi. Señorita Tixi. Doctor presente. Gracias, señorita. Gracias, doctor. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Gloria Yangua. Presente, doctor. Gracias, señorita. A ver, segunda vuelta de llamado. La señorita Iris Alegría. Señorita Alegría. Parece que no está. El señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Elizabeth Guailla. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Suzette Rivas. Señorita Rivas. Ok, bueno. Bien, entonces vamos a hacer como la continuación de lo que hemos visto en práctica, pero desde un punto de vista más clínico, de la descripción de los principales grupos bacterianos de interés médico, tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. Ok, señorita Alegría, ya vi su chat para registrarla en la asistencia. Y la señorita Rivas también. No se preocupen. Entonces les pondremos la asistencia. Vamos a ver en este caso, bueno, lo que son las bacterias gram positivas, tanto las no esporuladas como las esporuladas, y las bacterias gram negativas, tanto las fermentadoras, que en este caso en su mayoría son del grupo de las enterobacterias, y las gram negativas no fermentadoras.
Lo que se quiere con esta clase el día de hoy es que ustedes conozcan a los principales representantes de los grupos bacterianos, así como los cuadros clínicos que pueden presentar estas bacterias y algunas que otras características bioquímicas y estructurales de estas bacterias. Vamos a hacer un preámbulo antes de hablar de las bacterias para hablar de cómo es que el cuerpo humano se defiende frente a los agentes extraños, ¿no? Y en este caso tenemos dos tipos de defensa, ¿no? Las que nosotros conocemos como inmunidad innata, ¿no? Que son aquellas defensas que van a actuar sobre el agente extraño la primera vez que ingresa, ¿no?, al organismo, y la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad de memoria, que es justamente una vez que el microorganismo o el virus ingresa, va a haber un primer ataque de las células de defensa que va a generar lo que se llama una memoria inmunológica, que va a hacer que al ingreso de este patógeno una segunda vez, ya va a haber todo un sistema de ataque, ¿no?, ya programado, porque el cuerpo humano se va a acordar de este patógeno y va a generar una inmunidad de defensa ya reprogramada. Entonces, entre las defensas innatas o inespecíficas tenemos primero las barreras externas del cuerpo, ¿no? Como es la piel, ¿no? La piel tiene una estructura característica que permite que muchos agentes extraños del exterior no ingresen, porque es una capa impermeable, ¿no? No permite el traspaso de sustancias o agentes debido a sus características, ¿no?, estructurales. Estas células de la dermis son bastante unidas entre sí, no permiten el paso de agentes. Tenemos algunas mucosidades, ¿no?, secreciones que permiten eliminar agentes extraños o patógenos, como son las lágrimas, el sudor, ¿no? Todas estas barreras de secreciones permiten eliminar, ¿no?, agentes extraños que pudieran ingresar por estas vías. Y tenemos también a algunas células de defensa, ¿no?, cuando ya el microorganismo llegó a ingresar, ¿no?, al interior, algunas bacterias que van a actuar primero siempre, ¿no?, frente a la entrada de un agente por primera vez. En este caso son los macrófagos, que son células que fagocitan a estos agentes extraños. Pero digamos que una vez de que ha habido un primer ataque, ¿no?, del cuerpo, el cuerpo va a generar una memoria que va a reconocer a este agente si ingresa en otra oportunidad, y en este caso ya van a actuar los anticuerpos, ¿no?, que se han generado gracias al reconocimiento de esta bacteria, y las respuestas de algunas células denominadas células T, que son un sistema celular de defensa una vez que se adquirió una memoria para este patógeno, ¿no? En el caso de los anticuerpos, estos son producidos por las células B del sistema inmunológico, y estos anticuerpos son proteínas que van a actuar directamente sobre una bacteria específica, ¿no? Y en el caso de las células T, estas células van a orquestar todo el proceso de defensa. Ellas son las que van a estimular a las células B para que produzcan los anticuerpos. También van a actuar específicamente atacando a los patógenos, y son las que van a realizar lo que es la memoria de las características de este patógeno para tener este sistema de defensa, ¿no?, para una segunda o tercera oportunidad. Entonces estos son los sistemas de defensa que tenemos nosotros, ¿no?, los seres humanos y los animales en general.
Vamos a diferenciar dos tipos de términos que se utilizan mucho en microbiología clínica. Uno es patogenicidad y el otro es virulencia. En el caso de la patogenicidad, es la capacidad que tiene un organismo, ¿no? En este caso específico hablando de las bacterias, para causar algún tipo de daño a la salud del huésped, ¿no? Que en este caso podemos ser nosotros. Hablar de que una bacteria es patógena o no tiene que ver con la capacidad de una bacteria de infectar a un organismo vivo. Y la virulencia es el grado, ¿no? Con que este patógeno puede producir una enfermedad, ¿no? Entonces pongamos un ejemplo, la E. coli frente a el Bacillus anthracis. Ambos son bacterias patógenas, pero la virulencia del Bacillus anthracis es mucho mayor a el Escherichia coli. Y esto tiene que ver con muchos factores, ¿no? Uno de ellos es los mecanismos de virulencia que tiene uno u otro, ¿no? El Bacillus anthracis tiene la capacidad de esporular, tiene la capacidad de producir cápsula, entonces tiene mecanismos de virulencia mucho mayores que la Escherichia coli. Para que la Escherichia coli produzca una infección, tiene que haber un ingreso de un número mucho mayor de bacterias, a diferencia del Bacillus anthracis. Entonces, estas características hacen que el Bacillus anthracis sea más virulento que el Escherichia coli, pero ambos son patógenos porque ambos pueden producir enfermedad en otro organismo vivo. Bien, una vez hecho este preámbulo sobre cómo es que el cuerpo humano se defiende frente a los patógenos y esta diferenciación de términos entre patogenicidad y virulencia, vamos ya a entrar de lleno a las características de los distintos grupos bacterianos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con las bacterias gram positivas. En este caso los cocos y los bacillus, pero solamente en este primer grupo vamos a ver a los bacillus que no esporulan. Entonces vamos a agarrar el primer grupo, que son los cocos gram positivos, ¿no? Y vamos a hablar primero de las bacterias del género Staphylo. Bueno, sabemos que estas bacterias tienen esta agrupación como en racimo de uvas, ¿no? Estos cocos se agrupan como si fueran un arbolito, y justamente por eso se les da el prefijo estáfilo, ¿no? Que es la manera como se agrupan estos cocos. Bueno, algunas cosas ya las habíamos visto en práctica, ¿no? Son anaerobios facultativos, es decir, que pueden sobrevivir en ambientes con poco oxígeno, ¿no? Pero generalmente prefieren los ambientes oxigenados. Bueno, los medios de cultivo que se utilizan más para Staphylos el manitol y el agar sangre son catalasa positivos y bueno, forman parte de la microflora dérmica del cuerpo humano, ¿no? Las bacterias del género Staphylo están muy relacionadas a infecciones a la piel, que pueden ocurrir por distintos factores como baja de defensa, algunos cortes o llagas en la piel, pero generalmente cuando una persona está bien de salud, el estáfilo está formando parte de la microflora de la piel de las personas, ¿no?
Ustedes saben que nosotros tenemos bacterias en el cuerpo que están con nosotros, no producen algún tipo de enfermedad y es más, algunos realizan acciones beneficiosas eh, para los seres humanos, ¿no? Como es el caso de la microflora intestinal y también la microflora de la piel. Entre los principales bacterias del género Staphylo tenemos, bueno, al Staphylo aureus, al Epidermidis y al Saprophyticus. El Staphylo aureus, que es, como ven en el cuadro, el único que es coagulasa positivo, produce enfermedades de la piel como la foliculitis, ¿no? Que es la aparición de estos folúnculos de pus, ¿no? En la piel, estos granos de pus, los forúnculos también. El Staphylo aureus también produce toxinas que pueden producir intoxicación alimentaria. Síndrome de shock tóxico es cuando ya hay una infección generalizada, generalmente cuando las bacterias entran al torrente sanguíneo y es una infección muy crítica. El síndrome de la piel escaldada que ocurre en niños, ¿no? También cuando hay ingreso del Staphylococcus aureus puede haber infección de la membrana que recubre el corazón, que es el endocardio, o también infecciones a nivel de las articulaciones. Entonces, el Staphylococcus aureus es una bacteria que produce diversos procesos infecciosos. Para lo que es la Staphyloepidermidis, bueno, también, ¿no? Puede producir endocarditis, infecciones en heridas, infecciones también en el tracto urinario. Para lo que es el Saprophyticus, también infecciones del tracto urinario, infecciones oportunistas. Y los otros dos tipos también, bueno, producen infecciones similares al Staphyloepidermidis y Saprophyticus. Bueno, esto lo vamos a pasar porque esto lo hemos visto ya en práctica, ¿no? El manitol es fermentado únicamente por el Staphylo aureus. La navobiosina el Saprophyticus es el Staphylo resistente a la navobiosina. El Staphylo aureus también es el único que da positivo a la reacción de la coagulasa. ¿Cuáles son algunas estructuras que aportan la virulencia, es decir, la capacidad de infectar de este Staphylo, en este caso aureus, a infectar a los organismos vivos, en este caso el ser humano? Bueno, uno de estos factores es la capacidad de producir cápsula, ¿no? Que justamente protege a la bacteria de los macrófagos y facilita la adherencia de esta bacteria a sus células huésped. También tenemos algunos tipos de proteínas, algunas toxinas, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene una idea o una definición de lo que es una toxina o una toxina en general? Una toxina, jóvenes, señor Paraguay, díganos. Doctor, ¿una toxina es aquel que va a causar el daño? Son los que producen las alteraciones, ¿no? A nivel celular. Señorita Tello. Aquella toxina también se le puede denominar como veneno.
También puede ser producido en nuestros propios organismos o también producido por ayuda de otros organismos, se le puede decir. Y puede causar enfermedades alterando los tejidos en el ser humano. Ujú. Bueno, aprovechando la intervención de sus dos compañeros, justamente como dicen ellos y coinciden, es que las toxinas son sustancias que secretan las bacterias que producen las alteraciones y la destrucción de las células, de ciertas células de ciertos tejidos del cuerpo. Entonces, una toxina es compuesto que secretan las bacterias, que generalmente son de naturaleza proteica, aunque también pueden ser de otro tipo como lipídica, pero la mayoría son de naturaleza proteica, que son secretados por la bacteria hacia el exterior, y estas toxinas viajan hacia las células, hacia sus células blanco, que son las células en donde van a generar las alteraciones, ¿no? de la estructura de esta célula o de su metabolismo, y van a hacer que estas células se alteren y empiecen a morir. Entonces, una toxina es un compuesto proteico generalmente que produce la bacteria y que va a secretar al exterior para atacar a sus células huésped. Entonces, Staphylococcus también produce ciertas toxinas, como son las citotoxinas, que atacan gran cantidad de células, como los eritrocitos, los macrófagos, células en general relacionadas con el sistema inmunológico, y estas citotoxinas van a alterar la membrana celular. Tenemos toxinas exfoliativas que rompen los puentes de unión entre células de la piel, ¿no? Estas toxinas lo utilizan mucho el estáfilo para las infecciones dérmicas. Y las enterotoxinas también, que son toxinas que producen estáfilo, que producen sensaciones de malestar estomacal. También algunos factores de virulencia que tiene el estáfilo son algunas enzimas, justamente la coagulasa, que justamente cuando se hace la prueba de la coagulasa me permite diferenciar el Staphylo aureus del resto de estáfilos, ¿no? Porque justamente el Staphylo aureus produce la enzima coagulasa que convierte al fibrinógeno en fibrina, ¿no? Produce la coagulación de la sangre. La enzima hialuronidasa hidroliza o degrada el ácido hialurónico del tejido conectivo, y en el caso de la catalasa, pues degrada el peróxido de hidrógeno. Entonces, todos estos factores de virulencia hacen que la bacteria pueda alterar el sistema de salud, ¿no? La salud de la persona, generando un proceso infeccioso de mayor o menor intensidad. Bueno, el Staphylo aureus produce gran cantidad de enfermedades, ¿no? Dentro del género Staphylo es el que produce la mayor cantidad de procesos infecciosos. Pueden ser dérmicos, como ven ustedes acá, el síndrome de la piel escaldada en un niño chiquito, ¿no? La dermis está totalmente destruida y hay secreción de pus alrededor de esta dermis totalmente destruida. Y también tenemos los forúnculos, que son pues estas estructuras abultadas que salen en la piel, ¿no? Que justamente cuando ustedes los revientan sale la pus, justamente es parte de una infección dérmica por Staphylo aureus. Entonces también el estáfilo puede producir infecciones gastrointestinales, el síndrome del shock tóxico, ¿no? Cuando la bacteria ya ingresa al torrente sanguíneo. Puede producir enfermedades pulmonares,
enfermedades de las articulaciones, de los huesos, del endocardio, entre otros. Entonces, hay un gran abanico de infecciones que pueden ser causadas por el Staphylo aureus. Para el tratamiento, ¿no?, del Staphylo aureus podemos utilizar antibióticos como la oxacilina y la vancomicina. Si se trata de una infección dérmica, bueno, siempre tratar de desinfectar y curar las heridas constantemente. Y bueno, tratamiento antibiótico. Si se trata de una infección gastrointestinal, se puede usar también sales de rehidratación, ¿no?, para recuperar líquidos y electrolitos causados por la producción de diarrea. Y bueno, va a depender de qué tipo de infección, a qué tejido se ha realizado para tener un tratamiento más específico. Vamos a hablar ahora de las bacterias del género Strepto. Estas bacterias, como habíamos visto en práctica, son catalasa negativos, son inmóviles, son anaerobios facultativos, al igual que las bacterias del género Staphylo. Se distribuyen en cadenas, ¿no? En cadenas, justamente como ven en la imagen, por eso se les denomina strepto. Y bueno, la mayoría de estas bacterias producen enfermedades del sistema respiratorio, ¿no?, siendo el Streptococcus pneumoniae el causante de la neumonía neumocócica el representante más característico. Bueno, también lo hemos visto en práctica, ¿no?, qué tipo de hemólisis se produce con los estreptos en el agar sangre, ¿no? En el caso de el Streptoneumoniae, que es el más representativo, hay una alfa hemólisis, ¿no?, que es una hemólisis opaca de coloración media verdosa. En el caso del Streptopiógenes y Agalactiae hay una beta hemólisis, ¿no?, que es una hemólisis más brillosa, más dorada. Y así en los diferentes grupos, ¿no?, de Strepto. Tienen también un cuadro de la resistencia y la sensibilidad a la bacitracina y la optoquina, que eso también ya lo hemos visto en práctica. Bueno, tienen las características también bioquímicas de Streptopiógenes, eso también lo hemos visto en práctica ya. Vamos a centrarnos más en lo que es la parte clínica. El Streptopiógenes es la especie Strepto que produce más que todo enfermedades de el tejido dérmico, como es el caso, por ejemplo, de la enfermedad denominada escarlatina, ¿no?, que es justamente una aparición de manchas rojizas en la piel. Como pueden ver en la imagen, puede desarrollarse a nivel del pecho, a nivel de las piernas, de los órganos del aparato reproductor. Entonces, este Streptopiógenes puede producir estas enfermedades, ¿no? La escarlatina, que es la aparición de manchas de color rojo. También hay inflamación de la garganta y fiebre. El Streptopiógenes también puede producir faringitis, pioderma, que es una infección a la piel, la erisipela, celulitis, ¿no?, que es la inflamación de la piel y los cartílagos, y también puede producir síndrome de shock tóxico, al igual que el Staphylo aureus, ¿no? Tratamiento para la Streptopiógenes puede ser la penicilina, la eritromicina y algunos cefalosporinas orales, principalmente para las personas que son alérgicas a la penicilina.
Y bueno, también recordar al Streptococcus pneumoniae, que es el principal agente representativo del género Strepto. El Streptococcus pneumoniae produce la neumonía neumocócica, que es la inflamación de los alvéolos pulmonares, que ocurre principalmente en niños, ¿no? En niños de entre 0 a 5 años, ocurre principalmente en esta temporada de invierno. Nosotros en Perú tenemos una alta prevalencia de neumonía neumocócica en menores de 5 años. Es por eso que dentro del programa de vacunación hay una vacuna antineumocócica, que no me acuerdo muy bien a qué rango de edades se aplica, pero está dentro del programa de vacunación nacional. Tratamiento de la neumonía neumocócica principalmente es estructuras como las cefalosporinas, por ejemplo. Bien, ahora vamos a hablar de las bacterias. Bueno, seguimos con los bacilos gram positivos. En este caso vamos a ver al grupo de los no esporulados, ¿no? Aquellos que no esporulan. Y de este grupo vamos a hablar solamente del Corynebacterium y de la Listeria. Si hablamos de la bacteria Corynebacterium, bueno, este es un bacilo gram positivo que no esporula, ¿no? A diferencia de las bacterias del género Bacillus y las bacterias del género Clostridium. No tienen movilidad, pueden ser anaerobios facultativos. Su pared celular está compuesta de ácidos micólicos, ¿no? Al igual que el Mycobacterium tuberculosis. Son catalasa positivos. Y dentro de estas bacterias, la especie más conocida es el Corynebacterium diphtheriae o la bacteria de la difteria, ¿no? Entonces, estas bacterias producen la toxina diftérica, ¿no? Que es el principal factor de virulencia del Corynebacterium diphtheriae. Esta bacteria del Corynebacterium diphtheriae es sensible a algunos antibióticos como la eritromicina o la penicilina G. ¿Alguno de ustedes, jóvenes, se acuerda de cuáles son los síntomas de la difteria? Señorita Tello. Principalmente la diarrea, profesor. La difteria en realidad es una bacteria que va a atacar, a ver, acá hay otras personas que quieren intervenir. Señorita Cáceres. Sí, profesor. Los síntomas de la difteria, solo quería comentar que también da fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta. Sí, justamente, y también me parece que el señor Atachado también quería intervenir. Sí, profesor. Quería comentar más que nada sobre los síntomas, ¿no? Ya mencionaron algunos de mis compañeras que normalmente produce malestar general, fiebre, secreción nasal. Sí, justamente la difteria va, a través de su toxina diftérica, va a atacar principalmente a las vías respiratorias, ¿no? A la garganta y a las amígdalas, lo que produce tos convulsiva, dificultad respiratoria, dificultad deglutiva, es decir, que la persona no puede deglutir alimentos justamente porque
toda la zona de la garganta y la faringe se inflama, ¿no? Entonces, es una bacteria que principalmente ataca las vías respiratorias. Señorita Calderón, ¿quería aportar algo más? Sí, doctor, quería aportar que a nivel de la piel también puede ocasionar úlceras. Ok, gracias. Sí, son otro de los síntomas de la difteria. Señor Paraguay, creo que también quería decir algo más. Doctor, una pregunta. ¿Y de qué Dígame. manera se contrae esta difteria, por ejemplo? A través de la toxina, justamente, ¿no? Jóvenes, me disculpan un minuto, que tengo que solucionar algo acá en casa. Un minuto y regreso, por favor. 1 o 2 minutos. Sí, ok, doctor. Ok, perdón. Tenía que solucionar algo aquí en casa. Entonces, como le estaba explicando a su compañero Paraguay, pues como toda infección respiratoria, se puede infectar a través de, las personas se pueden infectar a través de la transmisión de las microgotas de saliva a justamente una persona toser o estornudar. Su compañera Calderón también hablaba de la aparición de úlceras y llagas en la piel, entonces el contacto con estas llagas o úlceras también puede transmitir la enfermedad, pero principalmente la transmisión se da como las infecciones respiratorias, ¿no? A través de la inhalación de microgotas de saliva de una persona infectada. Bien. La difteria, perdón, claro, la difteria que es causada por el Corynebacterium diphtheriae, los principales factores de virulencia son la toxina diftérica, ¿no?, que secreta esta bacteria, y los cuadros clínicos tenemos pues la difteria, que es una enfermedad que produce tanto manifestaciones clínicas respiratorias como cutáneas, y también la difteria puede producir faringitis y endocarditis. Esto es ya cuando la bacteria llega a infectar, ¿no?, colonizar el tejido cardíaco. El tratamiento que se da, bueno, es tratamiento antibiótico, ¿no?, generalmente penicilina y eritromicina, y también en los casos más graves se aplica una antitoxina diftérica, ¿no?, justamente para contrarrestar la producción de la toxina. Y bueno, también se aplica una vacuna diftérica, ¿no?, principalmente en los niños.
Algo muy característico de la difteria es que la difteria empieza a colonizar, ¿no? La garganta, ¿no? Y todo lo que está alrededor, como las amígdalas. Y justamente uno de los exámenes visuales que utilizan los médicos para ver si un niño o una persona está infectada con difteria es justamente, como ven en la imagen, la aparición de una película gris, bastante espesa, ¿no? Que cubre la parte posterior de la... Profesor, disculpe, ¿Sí? no se ve el PPT, profesor. Ah, perdón, Ha dejado de compartir, doctor. perdón, disculpen. Gracias por avisar, señora Tachao. Ahora sí se observa. Sí, Sí, profesor. correcto, doctor. Ahora sí. Ok, gracias. Gracias, disculpen más bien. Entonces, como les decía, ¿no? Hay una aparición de una capa espesa y de color grisáceo en la parte posterior de la garganta, que es una acumulación de bacterias, ¿no? Y secreciones que generan estas bacterias que dificultan la respiración justamente, ¿no? Entonces la observación de estas capas bueno, que representan comunidades bacterianas que están creciendo y están generando secreciones, justamente es una característica que permite identificar a un niño o una persona en general, ¿no? Que esté sufriendo de difteria. Bueno, otro de los síntomas también, como dijeron sus compañeros, fiebre, ¿no? Inflamación de los ganglios, principalmente los ganglios alrededor del cuello, llagas y úlceras cutáneas, entre otros. Y vamos a hablar de la listeria, ¿no? Que es también un bacilo gram negativo, no, que no es porula. Y estas bacterias son causantes de infecciones gastrointestinales. La listeria es bastante interesante desde el punto de vista de su crecimiento porque la listeria es una bacteria ciclófila. ¿Se acuerdan, no? Cuando estuvimos hablando la semana pasada sobre crecimiento bacteriano y las condiciones en las cuales crecían las bacterias? Cuando hablábamos de temperatura, ¿no? Hablábamos de que las bacterias que crecen a temperatura ambiente son denominadas mesófilas, las bacterias que crecen a temperaturas elevadas termófilas, y aquellas que pueden crecer en temperaturas frías de refrigeración, ciclófilas, ¿no? En el caso de la listeria es una bacteria ciclófila, no puede crecer a temperaturas desde 4 grados, ¿no? Temperaturas de refrigeración, y también resisten concentraciones altas de sal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la listeria muchas veces contamina carnes o productos lácteos que se encuentran en refrigeración, en almacenes refrigerados, ¿no? Y pueden sobrevivir esas temperaturas. Entonces, cuando se distribuyen, ¿no? Estos productos cárnicos o lácteos de una fábrica a los distintos puntos de venta, si no ha habido un protocolo de desinfección, ¿no? Justo para lo que es listeria, ¿no? Que también lo piden las entidades reguladoras en el estado, como es Digesa. Si no hay un protocolo de desinfección de listeria, por más de que la carne o los lácteos estén en una temperatura de refrigeración, puede haber la posibilidad de que haya una contaminación por listeria. Entonces la listeria se le denomina un cocobacilo porque es como una forma bacilar, pero medio redondeada, ¿no? Así como se puede ver en la imagen, se le denomina cocobacilo, ¿no? Es un poco más redondeadita que los otros tipos de bacilos. Es anaerobia facultativa también, es decir, puede sobrevivir en ambientes de poco oxígeno, presenta movilidad.
La listeria generalmente se identifica en un cultivo psicrófilo, o sea, un cultivo a estas temperaturas generalmente, ¿no? 4 o 6 grados, y puede producir hemólisis, ¿no? En el agar sangre. Los tipos de enfermedades que producen, bueno, es la listeriasis, que es una enfermedad de tipo gastrointestinal, pero también puede atacar mucho a los niños, produciendo meningitis, ¿no? Que ya habíamos visto en práctica. La meningitis es la inflamación de las membranas meninges que recubren el cerebro. Puede producir aborto en mujeres embarazadas. Puede infectar varios tipos de tejido, en realidad, el corazón, el cerebro, los pulmones, y inclusive generar lesiones cutáneas. Entonces, el listeria es una bacteria que produce bastantes tipos de infecciones. Para tratar la listeria, generalmente se utiliza, podría ser la penicilina y sus derivados, ¿no? Como la ampicilina o la amoxicilina. Entonces, las personas de riesgo, que generalmente son los niños, ¿no? A los bebés, los neonatos, hay que evitar el consumo de alimentos de origen animal que no estén bien cocinados, que estén medios crudos, ¿no? O, por ejemplo, productos lácteos que sean de dudosa procedencia. Vamos a hablar ahora de las bacterias gram positivas, pero esta vez de las que... Disculpe. Sí, señorita. También me parece que las bacterias se acumulan en aquellos frascos donde se empiezan a... El hecho de, por más que están cerrados, se empiezan a acumular como una bomba de aire adentro. Estamos hablando de la listeria. Sí. En ese caso, tiene que ver más con... claro, si hay aire, ¿no? Si los alimentos no están sellados al vacío, hay mayor probabilidad de que las bacterias ingresen, ¿no? en esa área de aire, que si están sellados. Pero sí influenciaría, pero tiene que ver más con la contaminación de los alimentos, con esta bacteria, y la falta de un tratamiento de desinfección de estas áreas de refrigeración, ¿no? Con la listeria no basta solamente con poner a los alimentos a temperaturas frías, sino hay que hacer todo un protocolo de desinfección. Bien. Díganme, señor Arbildo. Profesor, lo último referente a la difteria, digamos, acá bueno, existe una vacunación, ¿no? A los niños pequeños los vacunan contra la difteria, ¿no? Pero cuando ya están vacunados, ya están libres de contraer esta enfermedad. Existe la vacuna contra la difteria, pero no contra la listeria. Pero las vacunas lo que hacen es, al igual que estamos viviendo ahorita con lo de las vacunas del COVID, ¿no? Genera a través de esta bacteria se genera una respuesta inmunológica, ¿no? Que genera que el cuerpo produzca los anticuerpos contra esta enfermedad, ¿no? Lo que hace que si entra, ¿no? El patógeno, porque lo que nosotros recibimos en una vacuna es un patógeno que está atenuado, es decir, que se encuentra muerto, o solamente fragmentos, ¿no? De este patógeno se ingresan con la vacuna. Entonces, como tenemos un agente extraño que no va a producir enfermedad, pero sí va a producir una respuesta inmunológica, se generan estos anticuerpos que hace que una persona, cuando ingrese el patógeno, ¿no? Activo, ocurren dos cosas: o no se produce una infección porque las células del sistema inmune van a atacar muy rápido al patógeno y no van a permitir que se infecte, o
van a producir de que se produzca una enfermedad leve, ¿no? Por eso dicen de que uno con la vacuna de la COVID no necesariamente es un seguro de que no te va a dar COVID. Te puedes infectar de COVID, pero te va a dar una infección leve de COVID, ¿no? A diferencia de que si tú no tuvieras los anticuerpos que te da la vacuna, podrías tener una infección grave, ¿no? Por COVID, y en este caso esto se extrapola a cualquier otro tipo de agente patógeno en el cual haya vacuna. Señorita Bonilla, yo quería también intervenir. Sí, profesor, es como en todas las vacunas, ¿no? En el calendario de vacunación de los niños, toda vacuna que se coloca, si te llega a dar la enfermedad, pues no se agrava mucho. Exacto, ¿no? Justamente por los anticuerpos que se generan, ¿no? Al aplicar la vacuna en las personas. Bien, entonces vamos a hablar de los bacilos gram positivos que esporulan, en este caso bacterias del género Bacillus y del género Clostridium. Bueno, estas características ya las hemos visto en práctica, ¿no? Tenemos que los bacillus, las especies más representativas desde el punto de vista clínico es el Bacillus anthracis, ¿no? También le he llamado la bacteria del anthrax, ¿no? Que produce la enfermedad denominada carbunco, y el Bacillus cereus, que produce infecciones a nivel gastrointestinal, intoxicaciones alimentarias. El Bacillus anthracis produce la enfermedad denominada carbunco, que tiene manifestaciones clínicas a nivel de la piel bastante graves, ¿no? Necrosa la piel, y también produce síntomas a nivel gastrointestinal, ¿no? Se produce por inhalación de las esporas del Bacillus anthracis. En el caso del Bacillus cereus puede producir inflamación del tracto gastrointestinal y infecciones en otros tejidos como oculares o infecciones por inserción de catéteres en pacientes que están hospitalizados, por ejemplo. Hablemos del carbunco. El carbunco es la enfermedad que se produce por el Bacillus anthracis, ¿no? Justamente ustedes habrán escuchado, de repente no, hace bastantes años atrás, cuando se hablaba de todo lo que es bioterrorismo, luego de lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos, la gente andaba muy paranoica, ¿no? Muy psicoseada con todo el tema de que de repente podría haber otro ataque terrorista, ¿no? Luego de lo que pasó en las Torres Gemelas, y mucho se hablaba de la posibilidad de que los terroristas utilicen ataques biológicos, y mucho se hablaba del anthrax, ¿no? Porque el anthrax o el Bacillus anthracis es una bacteria que rápidamente se disemina por el aire, ¿no? Tiene mucha volatilidad, se disemina rápido por el aire y se puede esparcir a modo de polvo, y produce enfermedades graves, ¿no? Que pueden conllevar a la muerte de las personas. Es por eso que mucho se hablaba en esos tiempos de que los bioterroristas podían usar, ¿no? Esporas de anthrax. Pero a nivel, bueno, de manera natural, el virus del Bacillus anthracis también puede infectar a las personas, ¿no? En este caso lo que producen es enfermedades a nivel cutáneo como el carbunco, que produce, ¿no? En la zona infectada produce estas pápulas, es decir, estas elevaciones de color gris o negruzco, que tienen que ver con la necrosis, ¿no? Del tejido cutáneo, es decir, la muerte del tejido cutáneo, lo que produce estas úlceras denominadas pápulas. Puede también producirse linfodenopatía, que es
la inflamación de los ganglios adenoides y linfáticos, edema, ¿no? Inflamación, hinchazón de la zona, y tiene una tasa de mortalidad relativamente alta, ¿no? Alrededor del 20% si es que no se previene oportunamente. Pero la enfermedad más peligrosa que produce el Bacillus anthracis, ¿no? Es el carbunco, pero el carbunco gastrointestinal, ¿no? Entonces, esto se produce por algunos alimentos en los cuales hay contaminación por esporas del Bacillus anthracis, que ingresan a través del tracto gastrointestinal, y lo que produce, ¿no? Es también ulceraciones o necrotización del tejido, pero en este caso de todo el tejido involucrado en el tracto digestivo, ¿no? Lo que es la boca, el esófago, el intestino. Entonces, el ingreso de estas esporas al tracto gastrointestinal puede producir la necrosis de todo el tejido involucrado en el tracto digestivo, lo que produce a su vez vómitos, falta de apetito, diarreas con sangre y fiebre, ¿no? La evolución de la enfermedad es muy, muy rápida, y su mortalidad es cercana al 100% si es que no se trata a tiempo. Es una enfermedad altamente virulenta, por eso yo les comparaba el Bacillus anthracis con la Escherichia coli. La virulencia del Bacillus anthracis es mucho mayor, porque puede conllevar a la muerte en espacio de poco tiempo. Generalmente la gente muere por una septicemia, ¿no? O infección generalizada de la bacteria en todos los tejidos del cuerpo. El tratamiento antibiótico especial para este tipo de bacillus es la ciprofloxacina, ¿no? Las bacterias de la familia de las fluoroquinolonas, y también la penicilina, la eritromicina, el cloranfenicol, pero principalmente el ciprofloxacino es el tratamiento de elección, ¿no? Muy importante prevenir, ¿no? La infección de los animales de ganado. Por eso se trata de vacunar, ¿no? A los animales de ganado contra el Bacillus anthracis. Y también muy importante es, bueno, eso básicamente, controlar que no se infecte el ganado, porque una vez que hay Bacillus anthracis en el ambiente, estas esporas, ¿no? Como todas las esporas de las bacterias, son muy difíciles de erradicar. Cuando hablamos del Bacillus cereus, estas bacterias, más que todo, ¿no? Ya dejando de lado el Bacillus anthracis, producen enfermedades de una virulencia media, ¿no? No es tan fuerte, y generalmente producen infecciones gastrointestinales, ¿no? Gracias a las toxinas que tiene el Bacillus cereus, produce distintos cuadros clínicos, ¿no? Hay algunas enterotoxinas que producen vómitos y náuseas, otras toxinas que tiene el bacillus que producen diarrea, u otras que destruyen y causan la lisis, ¿no? Y la muerte celular, justamente en el tejido gastrointestinal, ¿no? Entonces las bacterias de la especie Bacillus cereus producen infecciones gastrointestinales. Aunque también pueden producir enfermedades oculares y otro tipo de infección, algún otro tipo de tejido, ¿no? Para prevenir la infección gastrointestinal por Bacillus cereus, se recomienda, pues, al igual que para prevenir cualquier otro tipo de infección gastrointestinal, una higiene adecuada, ¿no? De las personas que va a preparar los alimentos, un lavado adecuado de los alimentos también, una cocción adecuada de los alimentos, ¿no?
para poder evitar o eliminar, en todo caso, la contaminación bacteriana en el caso lo hubiera, ¿no? Bien, jóvenes, antes de proseguir vamos a hacer una pequeña pausa porque ya toca. Son aproximadamente 12:12. Regresamos a las 12:20, 12:22 para la última parte de la clase del día de hoy. Doctor, disculpe. Dígame, señorita Calderón. Por motivos de trabajo, no sé si me pueda dar permiso para retirarme ahora. Ok, pero ¿esto va a ser algo frecuente o solamente por el No, día de hoy? solo por hoy. Solo por hoy. Es un percance que tuve. Ok, señorita Calderón. Gracias. Puede retirarse.
Bien, jóvenes, vamos a continuar con la última parte del curso del día de hoy. Bien, entonces nos quedamos hablando sobre las especies del género Clostridium, ¿no? Vamos como justamente este género de bacterias tiene varios representantes que son patógenos, que producen enfermedades bastante graves. Vamos a centrarnos principalmente en las 4 más conocidas, que son el Clostridium perfringens, perdón, el Clostridium difficile, asociado a la inflamación del colon y a diarreas. El Clostridium perfringens, también que es una bacteria que produce intoxicaciones bacterianas. El Clostridium botulinum, causante del botulismo. Y el Clostridium tetani, causante del tétanos. Dentro de estos 4 bacterias patógenas representantes del género Clostridium, hay una mayor frecuencia de infección, ¿no? Justamente acá indica, del Clostridium difficile y el Clostridium perfringens. Y con respecto al Botulinum tetani, el proceso de infección es un poco más infrecuente, ¿no? Es un poco más raro la prevalencia de tétanos y botulismo. El Clostridium perfringens produce muchas toxinas y enzimas que pueden ser hemolíticas, pueden causar hemólisis. Tiene 5 tipos de toxinas, ¿no? Subdivididos en 5 grupos, perdón, 5 subgrupos de toxinas, desde la A hasta la E, y tienen una distribución muy amplia en el medio ambiente. Estas toxinas producen muchos procesos gastrointestinales. En el caso del Clostridium difficile, este también produce ciertas toxinas, ¿no? Y cada una de estos tipos de toxinas van a producir distintas manifestaciones clínicas. En el caso de la toxina A o enterotoxina, esta toxina del Clostridium difficile es la que provoca la secreción de fluidos, las diarreas, en estos cuadros infecciosos y también necrosis hemorrágica, ¿no? Sobre todo a nivel del colon, ¿no? Que es donde coloniza el Clostridium difficile. Y la toxina B, que produce la muerte y destrucción de las células a nivel de la alteración del citoesqueleto celular. Y algunos otros factores, como los factores de adhesión, que alteran la unión de las células del colon. El Clostridium tetani produce la enfermedad denominada tétano, ¿no? El tétanos es una enfermedad, ¿no? Que ocurre por la causa más frecuente es la contaminación de una zona expuesta de la piel donde hay algún tipo de llaga o herida, en una zona donde se encuentren las esporas del Clostridium tetani. Frecuentemente estas bacterias se alojan en metales que se encuentran oxidados, ¿no? Y justamente cuando hay algún tipo de herida o corte en estas estructuras metálicas donde ya están las esporas del tétanos, ocurre la infección, ¿no? Aunque también las esporas del tétanos las podemos encontrar en la tierra, en algunos otros lugares, pero se da de manera muy frecuente que hay infección por cortes en lugares donde hay estructuras metálicas oxidadas.
¿Qué ocurre? Que una vez que ingresa el Clostridium tetani, infecta lo que es la zona de los nervios autónomos, los que se encargan de las contracciones musculares, y justamente esta infección de estos nervios autónomos produce los llamados espasmos musculares que producen arritmias cardíacas, sudoración, deshidratación, y el tétanos localizado lo que produce son espasmos musculares en un área limitada, ¿no? Como este tipo de contracciones que tienen las personas que tienen tétanos, ¿no? Generalmente se produce un arqueo de la espalda y la persona se mantiene en esta posición de contracción por espacio de segundos, a veces minutos, y luego vuelve a los músculos a un estado de flacidez. Para tratar, ¿no?, el Clostridium tetani, lo que se hace es eliminar el tejido necrosado que justamente se empieza a desarrollar alrededor del área de infección. Se utiliza el metronidazol como antibiótico de preferencia. También lo que se usa es la antitoxina tetánica, ¿no?, para eliminar la acción de la toxina o para bloquear la acción de la toxina. También tenemos dentro del programa de vacunación una vacuna antitetánica, ¿no?, que se aplica también a los infantes. Y se da 3 dosis generalmente. El último tipo de Clostridium del cual vamos a hablar es el Clostridium botulinum, o el causante del botulismo, el cual también produce una gran cantidad de toxinas, ¿no? Hasta 7 toxinas distintas. El botulismo generalmente se produce por el consumo de esporas de Clostridium botulinum, generalmente por alimentos en conserva que no han sido bien esterilizados, y bueno, como muchas veces las esporas pueden resistir condiciones adversas, a veces en algunos alimentos en conserva puede haber contaminación por esporas con Clostridium botulinum y se puede producir, ¿no?, el botulismo. El botulismo empieza como una enfermedad o una infección gastrointestinal, ¿no? Produce estreñimiento, y luego este Clostridium botulinum va a llegar, al igual que el Clostridium tetani, a algunos nervios, ¿no?, del cuerpo humano, lo que produce visión borrosa, ¿no?, por alteración de los nervios oculares, sensación de sequedad bucal, producto de los nervios responsables de la secreción de saliva, y ya al final puede alterar los nervios que están relacionados con las contracciones faciales, produciendo flacidez facial, ¿no? Justamente, como pueden ver en la imagen, este niño no puede levantar los párpados, ¿no?, producto de esta alteración de los nervios faciales. El botulismo generalmente ocurre más en niños, y de una parálisis flácida de la cara puede llegar hasta un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, el botulismo puede ocurrir por entrada de Clostridium en heridas, pero generalmente se da más por las inhalaciones de las esporas que se encuentran generalmente en algunos alimentos contaminados. La mortalidad con el Clostridium botulinum también es bastante alta.
Entonces acá pueden ver las posibles causas de infección por Clostridium botulinum. Tenemos ingestión de alimentos mal procesados, mal esterilizados o no calentados antes del consumo, ¿no? Pueden ser conservas de frutas, de alimentos, de embutidos, de mariscos, ¿no? Principalmente las conservas. Y la aparición de síntomas, ¿no? Puede ocurrir dentro del primer día hasta los 8 días. Se produce la muerte en personas con Clostridium botulinum cuando hay un fallo respiratorio, ¿no? O un fallo cardíaco. Para tratar este Clostridium botulinum, generalmente, al igual que con el Clostridium tetani, se aplica el metronidazol o la penicilina. También se aplica un tratamiento con una antitoxina botulínica, ¿no? Se dice que los alimentos que tienen un pH ligeramente o ácido, ¿no? Ligeramente o ácido, alto contenido de azúcar o en una temperatura de refrigeración, hace que las esporas no germinen y evita la contaminación, ¿no? O la activación de la bacteria en el cuerpo. Al calentar la comida, la toxina se va a destruir, ¿no? La toxina botulínica. Y bueno, el consumo de miel en niños lactantes también dicen que tiene una alta probabilidad de contagio por Clostridium botulinum. Vamos a hablar ahora de los bacilos gram negativos, ¿no? En este caso, principalmente nos vamos a centrar en las enterobacterias, que son justamente bacilos gram negativos que producen infecciones en el tracto gastrointestinal, ¿no? Y se caracterizan porque pueden producir la fermentación de azúcares. Hay una intervención interesante de su compañera Huanca, no sé si nos podría explicar más, señorita, lo que escribió sobre la glucomiel. Sí, profesor. Lo que pasa es que donde yo laboro, tengo varios casos de problemas o infecciones estomacales. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos, ¿no? Que se les afloja su estomaguito, pero son bebés de meses. Y entonces las recetas que les expenden es del producto del glucomiel, ¿no? Que es un contenido líquido, espeso, hecho a base de miel. Ok, señorita Huanca, interesante. Entonces, no sé que el consumo de miel lo utilizan para el tratamiento de infecciones gastrointestinales, ¿no? En bebitos lactantes. Bien, entonces vamos a entrar a lo que son las bacterias de la familia de las enterobacterias. Entre ellas principalmente tenemos a la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella y la Yersinia. Los que son, digamos, ¿cómo se dice? Patógenos estrictos, ¿no? Porque también dentro de las enterobacterias hay tipo de que son oportunistas, ¿no? Que no son bacterias, digamos que normalmente no son bacterias patógenas, pero que bajo ciertas condiciones se pueden volver patógenas. Entonces vamos a hablar primero de las patógenas estrictas. En el caso de Escherichia coli, solamente hay algunos tipos de Escherichia que son patógenos estrictos, porque existen otros tipos de Escherichia coli que son oportunistas, inclusive forman parte de la microflora intestinal del cuerpo, pero que bajo ciertas condiciones como baja de defensas,
desnutrición, ¿no? Una nutrición no adecuada, hacen que esta Escherichia, que normalmente trabaja en el cuerpo como parte de la microflora, se pueda volver patógena. Pero sí existen otros tipos de Escherichia que son sumamente patógenas. Entonces va a depender de qué tipo de Escherichia estemos hablando. Existen hasta 5 especies de Escherichia coli, ¿no? Se encuentra normalmente la Escherichia, digamos que no es patógena estricta, se encuentra normalmente en el intestino del hombre formando parte de la microflora. Los factores que hacen que una Escherichia se vuelva virulenta son sus adhesinas, ¿no? Que justamente son estos apéndices que permiten la adhesión de la bacteria a su célula huésped. Perdón, jóvenes. Y exotoxinas también que pueden producir, como la toxina Shiga, ¿no? Que también es una toxina que la produce la Shigella, y algunas otras toxinas, ¿no? Estas Escherichia coli lo que puede producir son muchas veces infecciones del aparato urinario, infecciones del tracto gastrointestinal, e inclusive puede producir meningitis en neonatos, ¿no? Las bacterias del género Escherichia coli, como les había dicho, la mayoría son oportunistas, ¿no? Actúan cuando hay una baja de defensa, ¿no? Aquellas que viven normalmente en el tracto gastrointestinal, formando parte de la microflora. El diagnóstico generalmente, bueno, es aislamiento de una muestra clínica y no de la inoculación en un medio de cultivo, generalmente en agar McConkey, que es un medio especial para enterobacterias, que permite diferenciar aquellas enterobacterias que fermentan la lactosa de las que no fermentan la lactosa. Escherichia sí fermenta la lactosa. El tratamiento, bueno, tratar los síntomas, los antibióticos van a ser diversos dependiendo de el tejido que esté infectado, ¿no? O el grado de infección. Por ejemplo, si la Escherichia produce infecciones urinarias, generalmente se da ciprofloxacino o bacterias de esta familia de las fluoroquinolonas. Si es una infección gastrointestinal, se puede dar sulfametotaxol, ¿no? El genérico del Bactrim. Y así va a depender, ¿no? Del tipo de infección que realice Escherichia coli. Justamente como la diapositiva anterior, Escherichia coli produce, hay 5 tipos, ¿no? De Escherichia coli. Y estos tipos se caracterizan por el tipo de síntomas que producen y el grado de virulencia que tienen. Existe la E. coli enterotoxigénica, la enteropatogénica, la enteroagregativa, la enteroinvasiva y la enterohemorrágica. Cada una tiene distintos tipos de factores de virulencia, como pueden ser factores de adherencia y toxinas, ¿no? Y producen distintos tipos de manifestaciones clínicas, ¿no? En el caso de las 2 primeras E. coli producen diarrea acuosa. En el caso de la tercera, diarrea que dura bastante, muy prolongada. En el caso de la enteroinvasiva produce disentería, y en el caso de la enterohemorrágica, diarreas sanguinolentas. En el caso de la salmonela también produce enfermedades gastrointestinales, pero su patogenicidad, su virulencia de la salmonela es mucho más grande que de la E. coli, ¿no? Porque la E. coli inclusive puede vivir como parte de la microflora
del intestino si la persona está bien de salud, pero en el caso de la salmonela y la shigella, que vamos a ver más adelante, producen enfermedades gastrointestinales sí o sí si ingresa una cantidad adecuada de comunidad bacteriana. Entonces, estas bacterias sí son patógenas estrictas del ser humano. La salmonela tiene varios tipos, ¿no? de serotipos, ¿no? Valga la redundancia, siendo la más conocida la Salmonella typhi, ¿no? Productor de la fiebre tifoidea. Pueden invadir las células M, ¿no? Que son unas células que se encuentran en el intestino delgado. La infección se produce por el consumo con alimentos con restos fecales que estén contaminados con salmonela, o transmisión directamente feco-oral en los niños, ¿no? Algunos niños de entre 0 a 3 años aún no están muy conscientes de la higiene, ¿no? Se meten toda la boca, y si primero se han pasado los dedos en la parte anal, y luego se lo llevan a la boca, se pueden, ¿no? infectar. Jóvenes, discúlpenme que me esté pasando un poquito, vamos a terminar antes de la 1, les prometo. Si hay alguna persona que por motivos laborales tenga que retirarse, puede hacerlo. Igual las clases se va a quedar grabada, pero me voy a ir unos 10 minutitos más para poder acabar con este punto. Un ratito voy a dar término en intranet del curso. Bien. Hay un alimento que es muy frecuente que pueda cocinar contaminación por salmonela, es justamente el huevo, ¿no? Porque la cloaca de las aves, ¿no? Que es el conducto donde las aves orinan, defecan y botan los huevos. Muchas veces esa cloaca es un lugar con una alta concentración de Salmonella typhi, y si estas aves no tienen un tratamiento antibiótico óptimo, ¿no? Cuando están siendo criadas, entonces ustedes saben que el huevo sale, ¿no? por la cloaca del ave y tiene restos, ¿no? de heces. Justamente cuando ustedes compran huevo en el mercado, pueden ver, ¿no? que la cascarita del huevo a veces tiene como unas cositas negras, esos son restos fecales. Por eso uno siempre tiene que lavar bien el huevo antes de utilizarlo. Y bueno, si hay huevos contaminados que no han sido bien lavados, ¿no? Se produce, ¿no? la contaminación por Salmonella typhi por utilizar, ¿no? este tipo de alimentos. Los antibióticos a utilizar, bueno, se puede hacer una prueba de sensibilidad antibiótica para ver cuál es el antibiótico más adecuado. Se debe controlar la crianza de las aves, ¿no? Utilizar algún tipo de antibiótico o control, ¿no? Para prevenir que se comercialicen estos huevos contaminados con salmonela. Y también existen vacunas contra la Salmonella typhi. Bueno,
las enfermedades más importantes que la salmonella typhi, ¿no? Justamente que produce la fiebre tifoidea, que son fiebres elevadas de 39, 39,5 hasta 40 grados. Produce náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Los síntomas clásicos de una infección gastrointestinal. Cuando hablamos de Shigella, también hablamos de un patógeno estricto, ¿no? Que produce infecciones gastrointestinales, siendo la especie más representativa la Shigella disenterae, ¿no? Esta Shigella, como factores de virulencia, tiene también toxinas, ¿no? Tiene factores de adhesión a la célula huésped, y dentro de sus toxinas tiene la toxina Shiga, que también la tienen algunas especies de E. coli, que justamente causan las manifestaciones clínicas de las infecciones gastrointestinales. La Shigella puede producir una shigelosis, que es una inflamación a nivel del tracto digestivo, lo que produce diarrea, que puede ser sanguinolenta, y espasmos dolorosos a nivel del el tracto intestinal. El diagnóstico se da por, bueno, aislamiento de las bacterias en las muestras clínicas, que son generalmente muestras de heces. El ser humano es el único huésped, ¿no? Que tiene la Shigella. Se transmite por contaminación de los alimentos por vía con contenido fecal, ¿no? Por ejemplo. Los pacientes de riesgo, bueno, son los pacientes que tienen un sistema inmunológico un poco más débil, ¿no? Como los niños, personas que estén desnutridas, entre otros, ¿no? El tratamiento antibiótico va a depender, ¿no? Del coprocultivo que se realice, ¿no? Y luego una prueba de sensibilidad antibiótica, a ver cuál es el antibiótico más adecuado. Y hasta aquí nos quedaríamos con este tema, ¿no? Hasta aquí vendría el contenido de la práctica calificada de la semana que viene, ¿no? Hasta la bacteria Yersinia. La bacteria Yersinia es otro tipo de enterobacteria, pero en este caso es un poco diferente al resto, porque si bien las enterobacterias producen infecciones gastrointestinales, en el caso de la Yersinia, el representante más importante es la Yersinia pestis, que es la causante de la peste, ¿no? La peste bubónica causada por la pulga de la rata. Los factores de virulencia de las Yersinias, bueno, son su cápsula bacteriana, algunas estructuras de adherencia como algunas adhesinas, ¿no? Y algunas toxinas que también tienen. La Yersinia pestis es una enfermedad que se causa por una zoonosis, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe lo que es zoonosis. Una zoonosis, jóvenes, es una enfermedad que se transmite por el contacto con los animales, ¿no? Que el agente infeccioso viaja con un animal, que en este caso se denomina vector, y este vector es el que transmite el agente patógeno, ¿no? Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el dengue o la fiebre amarilla, que son causadas por los zancudos, ¿no? Los mosquitos, y, por ejemplo, la rabia, que es causada por la mordedura de perro, ¿no? Justamente la mordedura de perro es la que transmite el virus de la rabia. En el caso de la Yersinia es una zoonosis porque la bacteria es transmitida por la picadura de la pulga de la rata, ¿no? Muchas personas creen que la peste es causada por la mordedura de la rata,
pero en realidad la peste es causada por la picadura de la pulga. Bueno, producen la enfermedad llamada peste bubónica, ¿no? Se le llama peste bubónica porque las personas que se infectan con esta enfermedad tienen un aumento de los ganglios linfáticos, que esta inflamación se denomina bubón. Es una inflamación que se da a nivel de los ganglios, que produce una inflamación, una coloración negruzca alrededor de estos bubones. Tienen una tasa de mortalidad elevada si no se tratan a tiempo, también producen diarrea y en algunos casos hasta apendicitis, llegando a producir sepsis, que es infección generalizada, lo que puede producir la muerte. El tratamiento para Yersinia pestis son antibióticos como la streptomicina y las tetraciclinas, y bueno, un método de contención o de prevención es, bueno, tener fumigaciones constantes en áreas donde hay una alta prevalencia de ratas, ¿no? Unas campañas de desratización que justamente eliminen estos roedores que son los que traen esas pulgas, ¿no? Contaminadas con la Yersinia pestis. Entonces, la peste no bubónica es la que produce estos bubones, que son unos bultos que salen en las axilas, en el cuello, en la ingle, justamente que son las zonas donde se encuentran los ganglios, ¿no? Los ganglios linfáticos. Atacan también a los órganos como los pulmones y pueden producir infecciones generalizadas, ¿no? Los métodos de prevención son, por ejemplo, quema de basura en los cañaverales, en donde puede haber ¿no? presencia de ratas, y lugares donde hay crianza de cuyo conejos, tiene que haber un control, ¿no? Porque en estos roedores también se podría tener a estas pulgas, ¿no? Las pulgas de los roedores. Entonces un proceso de desratización es importante, ¿no? Para el control de la Yersinia pestis. Bueno, jóvenes, hasta ahí nos quedaríamos con este tema. Es decir, que hasta aquí vendría la práctica calificada de la próxima semana. Si tienen alguna pregunta adicional antes de culminar, me la pueden decir. Si no, pues entonces, sí, señor Bejarano, dígame. Doctor, no, solamente quería acotar que, por ejemplo, la peste bubónica mató a un 30% de la población nomás allá en Europa. Sí, sí, tiene mucha razón. Justamente le llamaban en esos tiempos medievales, ¿no? La peste negra. Y como no se sabía exactamente cuál era el agente causante, pues produjo la muerte de millones de personas, ¿no? En Europa en esos tiempos, como dice su compañero Bejarano. Gracias por el aporte, señor Bejarano. Sí, con respecto a la solicitud de su compañera, con su compañera Iris, las clases del día de hoy van a ser colgadas, ¿no? En Canvas. Entonces, jóvenes, cualquier duda o inquietud que tengan, me la pueden hacer saber a través de la mensajería de Canvas o el correo, mi correo institucional. Y nada, pues jóvenes, entonces ya me excedí un poco el tiempo, sé que ustedes tienen otras actividades también. Voy a dar por finalizada la clase de hoy y nos vemos la próxima semana. Acuérdense que la próxima semana tenemos la exposición del primer grupo de prácticas
Y en la parte de teoría tenemos la primera práctica calificada. Entonces, jóvenes, cuídense y nos Profesor, vemos. disculpe, Sí, señorita. la otra semana empieza la primera exposición y todos los demás grupos tenemos que mandarle el trabajo también a usted. El trabajo, sí, el trabajo que mandé hoy día, ¿no? Pero para ese trabajo tienen hasta el día martes a las 5 de la tarde. Sí, ya, ok, doctor, gracias. Ok. Ok, jóvenes, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Tengan un buen inicio de semana y nada, estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes, jóvenes.